ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes para la tercera clase del curso de Sri Ishopanishad como parte de todo el curso de Bhakti Shastri. La clase de hoy se va a centrar en el primer mantra del Sri Ishopanishad. Es un mantra muy importante, de hecho es el mantra que le da nombre al texto. El texto Ishopanishad indica el Upanishad o el texto filosófico de los Vedas de Isha. Isha quiere decir Dios, el Upanishad de Dios. Todos los Upanishads son de Dios, pero este particularmente nos habla acerca del principio Isha, el principio, también conocido principio de Ishavasya. Bueno, vamos a cantar primero el mantra, lo cantamos como otras veces. Este mantra es para memorizar tanto en sánscrito como su traducción al castellano, junto con la invocación que dimos el día anterior. Son los dos mantras que se piden en sánscrito para este módulo. Ishavasyam midam sarvam. Ishavasyam midam sarvam. Ishavasyam midam sarvam. Yat kincha jagatyam jagat. Yat kincha jagatyam jagat. Yat kincha jagatyam jagat. Tena tyaktena punjita. Tena tyaktena punjita. Tena tyaktena punjita. Magrita kasyas vittanam. Magrita kasyas vittanam. Magrita kasyas vittanam. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenece. Significado. El conocimiento védico es infalible, pues se extiende a través de la perfecta sucesión discipular de maestros espirituales que comienza con el Señor mismo. Fue el Señor mismo quien habló la primera palabra del conocimiento védico y este recibido de fuentes trascendentales. Las palabras del Señor son llamadas Apaurusheya, lo que indica que no son pronunciadas por ninguna persona mundana. Un ser viviente del mundo terrenal tiene 4 defectos. Esto es algo que estudiamos en la introducción, pero aquí Srila Prabhupada lo reitera para situarnos de nuevo en el mensaje que va a transmitir y la autoridad de los textos médicos. Primero, seguramente cometerá errores. 2, está sujeto a la ilusión. 3, tiene la propensión a engañar a otros. Y 4, sus sentidos son imperfectos. Estando condicionado por estas 4 imperfecciones, uno no puede dar información perfecta sobre el conocimiento omnipenetrante. Los Vedas no son producto de semejantes criaturas imperfectas. El conocimiento védico
fue impartido originalmente en el corazón de Brahma, el primer ser viviente creado. Y Brahma, a su vez, lo difundió a sus hijos y discípulos, quienes han transmitido el proceso a lo largo de la historia. Ya que el Señor es Purnam, o sea, completamente perfecto, no puede quedar sujeto a las leyes de la naturaleza material. Sin embargo, tanto las entidades vivientes como los objetos inanimados están controlados por las leyes de la naturaleza y, en última instancia, por la potencia del Señor. Este Ishopanishad es parte del Yajur Veda y, como tal, contiene información relativa a la propiedad de todas las cosas que existen dentro del universo. La propiedad del Señor sobre todo el universo se confirma en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, 7.4.5, donde se discute el para y el apara prakriti. Todos los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego pertenecen a la naturaleza inferior o material del Señor, apara prakriti, mientras que el Señor viviente, la energía orgánica, es su energía superior, para prakriti. Ambos prakritis o energías emanan del Señor y Él es el controlador final de todo lo que existe. En el universo no existe cosa alguna que no pertenezca al para o a la para prakriti. Por consiguiente, todo es propiedad del Señor Supremo. El Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios absoluta, es una persona completa y tiene la inteligencia perfecta y completa para ajustarlo todo mediante sus diferentes potencias. A menudo el Señor es comparado con el fuego y todo lo orgánico e inorgánico es comparado con el calor y la luz de ese fuego. Así como el fuego distribuye energía en la forma de la luz y calor, también el Señor exhibe su energía de diferentes maneras. De esa forma, Él pertenece como el último controlador, sustentador y dictador de todo. Él conoce todo y es el benefactor de todos. Él es pleno de todas las potencias inconmensurables, poder, riqueza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que, además del Señor, nadie es propietario de nada. Uno debe aceptar solamente las cosas que el Señor le ha reservado como su cuota. Por ejemplo, la vaca da leche, pero no se la bebe. Ella come pasto y granos, y su leche está destinada a servirles de alimento a los seres humanos. El Señor lo dispone así, y debemos estar satisfechos con las cosas que Él nos ha reservado bondadosamente, y siempre tener en cuenta al verdadero dueño de las cosas que poseemos. Por ejemplo, una casa está hecha de tierra, madera, piedra, hierro, cemento y muchas otras cosas materiales. Y si pensamos en términos del Sri Upanishad, sabremos que nosotros no podemos producir ninguno de esos materiales. Solamente podemos juntarlos y transformarlos en diferentes formas con nuestro trabajo. Un trabajador no puede reclamar ser propietario de algo solo porque ha trabajado arduamente en su elaboración. En la sociedad moderna siempre hay grandes disputas entre los trabajadores y los capitalistas, las cuales han tomado un cariz internacional y el mundo está en peligro. Los hombres se enfrentan entre sí con enemistad y gruñidos, al igual que los perros y gatos. El Sri Upanishad no puede aconsejar a los perros y a los gatos, pero puede entregar el mensaje de Dios a los hombres a través de los acharyas y de himnos, maestros
los santos. La raza humana debe aceptar la sabiduría védica contenida en el Isopanizar y no debe reñir por posesiones materiales. Uno debe estar satisfecho con los privilegios que haya recibido gracias a la misericordia del Señor. No puede haber paz si los comunistas o los capitalistas o cualquier otro partido reclaman ser propietarios de los recursos de la naturaleza, los cuales son por completo la propiedad del Señor. Los capitalistas no pueden refrenar a los comunistas con simples maniobras políticas, ni los comunistas pueden derrotar a los capitalistas con solo pelear por el pan robado. Si ellos no reconocen que la suprema personalidad de Dios es el propietario de todo, entonces toda la propiedad que reclaman como suya será propiedad robada. En consecuencia, quedarán sujetos al castigo de las leyes de la naturaleza. Las bombas nucleares se encuentran tanto en manos de los comunistas como en las de los capitalistas, y si ellos no reconocen que el Señor Supremo es el propietario de todo, entonces es un hecho que estas bombas destruirán finalmente a ambos partidos. Así que, para poder salvarse y darle paz al mundo, ambos partidos deben seguir las instrucciones del Sri Isopanishad. Los seres humanos no deben pelear como perros y gatos. Ellos deben tener suficiente inteligencia y darse cuenta de la importancia y el propósito de la vida humana. La literatura védica está recopilada para la humanidad, y no para los perros y los gatos. Ellos pueden matar a otros animales para conseguir alimentos sin incurrir en pecado. Pero si un hombre mata a un animal para satisfacer su lengua incontrolable, se hace responsable de romper las leyes de la naturaleza y en consecuencia debe ser castigado. El estándar de vida de los seres humanos no puede ser usado en los animales. El tigre no come arroz ni trigo, ni leche de vaca, porque a él le ha sido dado alimento en forma de carne animal. Hay muchos animales y aves que son vegetarianos o carnívoros, pero ninguno viola las leyes de la naturaleza, pues las ha ordenado la voluntad del Señor. Los animales, las aves, los reptiles y otras formas inferiores de vida siguen estrictamente las leyes de la naturaleza. Por eso no es posible que pequen, y las instrucciones védicas no fueron creadas para ellos. Únicamente la vida humana es una vida de responsabilidad. Es erróneo pensar que solo por volverse vegetariano uno deja de violar las leyes de la naturaleza. Los vegetales también tienen vida, y aunque es la ley de la naturaleza que un ser viviente sea el alimento de otro, para los seres humanos el objetivo es reconocer al Señor Supremo. Por eso uno no debe enorgullecerse de ser un estricto vegetariano. Los animales no han desarrollado la conciencia necesaria para poder reconocer al Señor, pero el ser humano posee suficiente inteligencia como para aprender de la literatura védica y así saber cómo trabajan las leyes de la naturaleza y beneficiarse con ese conocimiento. La vida del hombre peligra mucho si hace caso omiso de las instrucciones de las escrituras védicas. El ser humano, por lo tanto, debe reconocer la autoridad del Señor Supremo y volverse su devoto. Debe ofrecer todo para el servicio del Señor y comer solamente los remanentes del alimento ofrecido a él. Esto le permitirá cumplir correctamente su deber. El Señor afirma directamente en el Bhagavad Gita que Él acepta el alimento vegetariano que proviene de las manos de los devotos puros. Por esto, un ser humano no únicamente debe volverse un estricto vegetariano, sino que también debe convertirse en devoto del Señor y ofrecerle todos sus alimentos. Y solo debe comer prasada, o sea, la misericordia de Dios. Solo quien actúa con esta conciencia puede cumplir correctamente el deber de la vida humana. Los que no ofrecen sus alimentos al Señor en realidad comen pecado y quedan sujetos a las diversas clases de aflicciones que son el resultado del pecado. Bhagavad Gita 3:3. La raíz del pecado consiste en la desobediencia deliberada a las leyes de la naturaleza, al no reconocer la propiedad del Señor. El desobedecer las leyes de la naturaleza o las órdenes del Señor acarrea la ruina del ser humano. Al contrario,
aquel que es sobrio y conoce las leyes de la naturaleza y no queda influenciado por el apego o la aversión innecesarios, ciertamente tendrá el reconocimiento del Señor y será elegible para regresar a Dios, ir de vuelta al hogar eterno. Vamos a ver ahora los puntos principales que encontramos en el verso y en el significado. En la primera parte del comentario, Srila Prabhupada establece la importancia del conocimiento védico, que es algo que, como comentábamos, explicó muy claramente en la introducción, en esa célebre conferencia que dio en el Conway Hall de Londres en el año 1969. Y ahí habla de que el Sri-Upanishad es parte de uno de los 4 Vedas originales. ¿Recordáis cuál de los 4 Vedas ha mencionado? Yajurveda, muy bien. Es parte del Yajurveda y dice que trata sobre la propiedad de las cosas y de todo aquello que existe en el universo. Recordemos que en la invocación y en los mantras que van del 1 al 3 se establece lo que en sánscrito se denomina sambandha. Sambandha quiere decir la relación que existe entre Dios, entre Krishna, los seres vivos, las almas individuales eternas, es decir, nosotros, y la naturaleza material, todo el mundo fenoménico que percibimos con los sentidos presentes. A esto a veces se le denomina en sánscrito Sambandha Jnana, que quiere decir conocimiento de la relación. Sambandha quiere decir relación, Jnana, conocimiento. También algo importante que ha explicado el Srila Prabhupada es el conocimiento védico es sobrehumano. Es decir, no proviene de una fuente condicionada como nosotros, en el sentido que en el estado actual nos encontramos cubiertos por un cuerpo y una mente materiales y por la energía ilusoria que predomina en esta naturaleza material. En la lengua sánscrita, en el lenguaje vedántico, se utiliza el término maya. Maya quiere decir aquello que no es. Y ahí mencionaba 4 tipos de defectos de los que adolecemos todas las almas encarnadas. Y a ver si entre todos los recordamos cuáles eran los 4 tipos de defectos. Cometemos errores y por eso decimos errar es humano. Que miente, que no dice la verdad. Tendencia a engañar a los demás. En el mundo material hay mucha mentira. 2. Caemos en ilusión, nos identificamos con cosas materiales que no somos nosotros, como la persona que sueña y tiene una pesadilla y se la cree. Lo mismo, en la vida experimentamos diversas pesadillas en base a esa ilusión, esas identificaciones con cosas que ocurren. La muerte, la enfermedad, la ansiedad, situaciones que atravesamos en la vida. Ahora mismo la pandemia, pues te vas a Madrid y todos agobiados por las calles. Es algo, en el campo es como más tranquilo. Aún así también es como una pesadilla más o menos, especialmente en las grandes ciudades. Tenemos tendencia a caer en ilusión y queda uno. Y tenemos sentidos imperfectos, es decir, los instrumentos que empleamos para recibir el conocimiento son limitados. Por ejemplo, yo no puedo leer ni muy cerca, si me lo pongo muy cerca no puedo leer, ni muy lejos. Eso significa que mi vista
tiene solamente un radio de alcance, por así decirlo. Y eso ocurre prácticamente hablando con todos los sentidos. Bien, y Srila Prabhupada utiliza un término para referirse al conocimiento védico. El término sánscrito es apaurusheya. ¿Qué significa apaurusheya? Lo hemos leído. Las palabras del Señor, correcto. Se podría precisar más, es correcto lo que has dicho, pero se podría precisar más. Quizás recordaréis el término purusha. ¿Qué significa el término purusha en sánscrito? Purusha significa persona en realidad. Original es Adi Purusha. Adi, en las oraciones Govinda cantamos Govindam Adi Purusham. Purusha es persona. Adi es original. Ahora bien, Krishna es el Adi Purusha, la persona original, y nosotros somos emanaciones de Krishna en formato infinitesimal. Krishna es infinito y nosotros somos infinitesimales. Una metáfora clásica es el fuego y la chispa. Krishna es el fuego, nosotros somos la chispa, en plural, las chispas, somos los purushas. Apaurusheya, Paurusheya viene de purusha. Apaurusheya. También en sánscrito, igual que en la lengua castellana, cuando se utiliza la A delante de un adjetivo, significa lo contrario. Por ejemplo, si alguien dice, esta situación de la pandemia es anormal. Nos hablan de nueva normalidad, pero es anormal. Significa que no es normal, ¿verdad? Apaurusheya. Apaurusheya quiere decir que no viene de una persona, y ahí no se está refiriendo a la Adipurusha, en el sentido que sí viene de la Adipurusha, el conocimiento védico, pero no viene de una persona de las que estamos aquí. No viene de una chispa, viene del infinito, no viene del infinitesimal. ¿Me explico? ¿Sí? Así que apaurusheya quiere decir sobrehumano, conocimiento que no proviene de los seres humanos, sino que proviene de Dios y es transmitido a los humanos de la misma manera que cuando compramos un aparato, por ejemplo, un computador, un teléfono móvil, un iPad, iPhone, lo que sea. Hay un manual de instrucciones para que podamos sacarle el máximo partido al objeto que hemos recibido. El manual de instrucciones para los seres humanos son los Vedas, porque nos pone en perspectiva todo lo que experimentamos en el mundo material. Srila Prabhupada establece esto al principio para dejar clara la autoridad del texto que estamos leyendo. No es un texto fabricado por un humano, es un texto de origen divino. Que como comentábamos el primer día, originalmente estos mantras se transmitían oralmente a través de las generaciones de gurús, de maestros y de shishyas, discípulos. Los discípulos los aprendían en el Gurukula, en la escuela, y los cantaban de memoria. Cuando llegó la era de Kali, el sabio Srila Vyasadeva, con sus discípulos que le ayudaron, lo escribieron en la lengua sánscrita, en el sánscrito védico. Hay dos tipos de sánscrito, el sánscrito védico, que es el más antiguo o arcaico,
y el sánscrito clásico, que es una versión más simplificada, como la que se encuentran en las historias, en los Puranas y en Mahabharata. El sánscrito de los Upanishads es el llamado sánscrito védico. Es un sánscrito más antiguo y un tanto más difícil. Y los estudiantes en las escuelas cantaban los dos, los Upanishads, pero también aprendían, especialmente en la era de Kali, las historias de los Puranas. Y las cantaban, las recitaban, etc. Bien, ahora vamos al tema del verso, que es lo que podríamos llamar el principio Ishavasya. Ishavasya se refiere al principio de que Dios, el Ser Supremo, es el propietario de todo. Ahora tenemos guerras, ahora por ejemplo otra vez están liados, llevan muchos siglos, están liados peleando en China y en India por una tierra limítrofe que no está claro de quién es, pero por el tema de fronteras hay conflictos. También pasa con Pakistán. Aquí en Cataluña, aquí en España, tenemos el pulso de Cataluña con el gobierno central. Están ahí, el pulso ahí. Siguen, ahora bueno, parece que se suavizó un poco más por el tema de la pandemia, pero el pulso sigue igual. Y es por cuestiones de identidad y de sentido de propiedad, que pensamos que la tierra nos pertenece. Pensamos, esta tierra me pertenece a mí o pertenece a mi país. Y el vecino de al lado dice lo mismo. Y por esas razones se crean grandes conflictos, muchas veces con muchas muertes. Sin embargo, el hecho es que la tierra estaba ahí antes de que naciéramos y seguirá estando después de que nosotros hayamos partido de este mundo. Y a lo largo de las diferentes generaciones, la misma tierra ha cambiado de propietario. También ocurre lo mismo con los edificios. Compramos un edificio, tenemos escritura de propiedad y pensamos que nos pertenece. Pero en realidad el edificio, muchas veces cuando es un edificio antiguo como estos de esta finca, el edificio estaba antes. Estos edificios los construyeron, sobre todo aquel no estoy seguro en qué año lo construyeron, pero el edificio principal se construyó antes de 1940. Y la mayoría aquí no hay nadie que haya nacido antes de 1940. O sea, somos de los años 60, si hay alguno un poco más mayor puede de los 50, finales de los 50, pero no mucho más. El edificio estaba, nosotros nacimos después, nos moriremos y el edificio seguirá estando. Entonces, ¿qué sentido tiene el reclamar sentido de propiedad? Todo lo que existe es propiedad de Krishna. Y nosotros simplemente somos usuarios. Estamos utilizando esa propiedad durante un periodo que nos es asignado según nuestro karma y nuestro destino. Así que esta es la primera parte del principio de Ishavasya, que Krishna, que Dios, es el propietario de todo. Y los demás estamos todos de prestado. También el cuerpo que tenemos es prestado. Yo puedo decir, es mi cuerpo, pero va a llegar un momento que voy a tener que salir del cuerpo
Igual que cuando se me acaba el contrato de un piso o una casa, si no me lo renuevan, me tengo que marchar. Cuando llega el momento de salir, no importa la edad que tenga, si se me acabó el contrato, me tendré que ir. Puede ser una persona mayor, puede ser también una persona joven, según el karma y el destino que tenga dicha persona. Y luego el siguiente principio que describe Srila Prabhupada, o sea, digamos la segunda parte del principio de Ishavasya, lo describen en relación a lo que se considera ético y moral en el plano material. Prabhupada explica que la vida humana es una vida de responsabilidad. Y cuando habla de vida de responsabilidad, no está hablando solamente en el sentido terrenal de la moral mundana, sino está hablando de que el cuerpo humano es un regalo de Dios para conocernos a nosotros mismos como seres espirituales eternos y para conocer a Krishna. Y eso lo podemos hacer reconociendo a Krishna como el Isha, como el Señor. Él es el Señor, nosotros somos sus sirvientes. Él es el todo, nosotros somos la parte. La parte tiene su función. Cada tornillito en la máquina es importante, hace que la máquina funcione. Pero el tornillito está para servir a toda la máquina, no para actuar independientemente de la máquina. Un tornillito fuera de la máquina no tiene mucho valor. En la máquina, cuando cumple su función, es perfecto. Lo mismo ocurre con el dedo en la totalidad del cuerpo. Un dedo separado del cuerpo, ¿qué es? Un dedo macabro, ¿no? Si lo cortas, recuerdo en el templo de Madrid, los jóvenes pintan grafitis afuera y los van cambiando cada cierto tiempo. Y no pintan precisamente, como tenemos aquí, a Radha y Krishna, grafitis trascendentales, que han pintado Rossi con todo su equipo. No sé exactamente quién estaba ahí. Sí, allí pintan el grafiti anterior, había una mano, 4 dedos cortados que chorreaban gotitas de sangre. ¿Qué son esos dedos? Dedos macabros, ¿no? Una película de terror. Entonces, cuando el alma individual se separa de Krishna y no reconoce el principio de Ishavasya, ¿qué es lo que obtenemos? Una vida macabra. Y ahí tienes guerras, pandemias, asesinatos, violaciones, ataques del vecino, perros peligrosos y las diferentes cosas que hacen que la vida no sea placentera. Y todo eso es debido a que la parte se ha separado del todo. El dedo es parte del cuerpo. Y si tocamos el dedo, estamos tocando el cuerpo. Pero si el dedo se separa del cuerpo, ya deja de mantener las funciones como dedo y empieza a descomponerse. Y eso es más o menos lo que ocurre a las almas cuando venimos al mundo material y nos desconectamos de Krishna. Nos desconectamos de Dios y no reconocemos el principio de Ishavasya. Dice que esa moralidad mundana, el seguir las leyes materiales, sin tener la moralidad suprema de reconocer el principio universal de Ishavasya, de que Dios es el propietario, realmente es una moralidad defectuosa, es problemática. Porque creemos que estamos haciendo muy bien las cosas
pero no. Y Prabhupada ya ha dado un ejemplo, los comentarios al Ishopanishad y las traducciones, Srila Prabhupada las hizo aproximadamente a primeros de los años 70, de ahora unos casi 50 años más o menos. En esa época existían, Prabhupada habla aquí de los conflictos entre comunistas y capitalistas. Ahora no existen exactamente de la misma manera, porque también casi todos los países comunistas, con una o dos excepciones, que están estrangulados y arruinados, más o menos por el capitalismo. Yo lo he visto cuando visité Cuba, lo he visto. Siguen una ideología comunista, pero están bastante estrangulados porque no se les permite comerciar con muchos países, sobre todo con Estados Unidos y otros países más cercanos. Ahora, digamos, el conflicto no es tan fuerte como era en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Pero aún así, el mismo principio, ahora esa Guerra Fría se ha convertido en una guerra económica. Ahora es con China, que llaman el gigante asiático. El gigante asiático se ha hecho fuerte y ahora hay un pulso fuerte entre China y Estados Unidos. También Rusia está ahí por otra parte, que también es un jugador importante que pone sus influencias, y prácticamente hablando la geopolítica es hasta difícil de entender para la gente común. Y a veces pues no sabes, incluso con el tema de la pandemia, lo que hay de fondo da que pensar. Algunos nos da que pensar qué está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel de guerra económica entre potencias, y dónde va a desembocar este río que no parece muy limpio. Pero bueno, igual no es más que una pequeña pandemia y podemos seguir durmiendo un rato más, podría ser, hasta que la naturaleza material nos dé otra cachetada por otro lado, y así es la vida material. Las leyes del karma nos corrigen y nos educan cuando no seguimos el principio universal de Ishavasya. Es un resultado natural. Es como, por ejemplo, si una persona come plástico, pues se va a enfermar, porque está comiendo algo que es inorgánico. Si come alimento basura, pues se va a enfermar, es normal. Pues si un alma eterna come la basura de la vida material, sin alimento espiritual, ¿me seguís con la metáfora? Es una metáfora. Pues el resultado es que vamos a estar mal y vamos a tener que sufrir las reacciones de la naturaleza material. Y no debemos culpar a nadie, somos nosotros los causantes de nuestra propia desdicha por no seguir las leyes universales. Así que la segunda parte del principio de Ishavasya, a ver si aquí la tenemos. A ver, aquí os lo pregunto. Hay dos elementos en el verso que componen el principio de Ishavasya. El primero es que Krishna, Dios, es el propietario de todo. Y el segundo, ¿cuál es el segundo? La segunda parte del principio de Ishavasya, si queréis consultar la traducción original del verso, no, bueno, controlador y propietario van unidos. O sea, primero es la posición de Krishna. Y lo segundo dice que nosotros muy bien, no debemos aceptar más de lo que necesitamos para vivir. Y por esa razón en la tradición védica, el principio de la caridad era un principio muy importante. De hecho, si por ejemplo vemos en la sociedad védica, sin entrar en mucho detalle, pero por ejemplo los brahmanas y los kshatriyas, los brahmanas eran los sacerdotes, los filósofos, los educadores.
Los brahmanas había 6 actividades básicas de la cultura brahmínica. Y una de ellas es dar caridad. Y esa es una de las 3 obligatorias. Hay otra actividad que los brahmanas podían recibir caridad y vivían de la caridad de otras personas. Se dedicaban, por ejemplo, a enseñar o a custodiar, cuidar de los templos, etc. Y la gente iba y les daba donaciones. Y se permitía que podían recibirlo. Pero ese medio de vida era optativo. Lo que no era optativo era que dieran caridad. Ya sea que ganaran, que recibieran caridad y luego compartieran lo que recibían, o que, por ejemplo, trabajaran la tierra o realizaran otro tipo de actividades propias para los brahmanas como alternativas, actividades naturales, siempre se prescribía que dieran caridad, en la forma de alimento santificado, prasadam, en la forma, incluso si recibían los bienes que recibieran y eran más de lo que necesitaban, que lo dieran a otras personas que lo necesitaban, porque ellos ya tenían su parte cubierta. Por supuesto hay unos límites, por ejemplo, si alguien tiene una familia, pues es normal que tenga su colchón de emergencia, razonable, pues por si surge una emergencia en la familia, o por ejemplo en el Estado, que el Estado mantenga almacenes de alimentos para épocas de emergencia. Todo eso está bien, es parte de la cuota asignada, pero lo que no es parte de la cuota asignada es el acumular mucho dinero, el dar un poquito y el gastarse el dinero, ese dinero sobreacumulado en cosas inútiles para la complacencia de los sentidos personales o de la propia familia, o incluso para hacer cosas que van en contra de las leyes universales, como comentábamos el otro día al respecto de que, por ejemplo, este instituto que han creado en Estados Unidos, varios multimillonarios, para ver si pueden conseguir prolongar el cuerpo humano hasta la inmortalidad, lo cual es una sandez porque va en contra de las leyes de la naturaleza y es simplemente querer luchar contra corriente y querer mejorar lo que ha hecho Dios, en lugar de tratar de entender lo que está pasando y aprender de ello. Bien, ahora si os hago la pregunta de qué formas este principio podría utilizarse como mensaje a la humanidad, a otras personas, para divulgar el mensaje de Krishna. Voy a dar un ejemplo. El principio de Ishavasya podría utilizarse como un principio para erradicar la pobreza. Si la humanidad siguiera el principio de Ishavasya, se erradicaría la pobreza del planeta. Como hay una parte importante de la humanidad que no sigue ese principio de Ishavasya, primero porque no reconoce que Dios es el propietario, incluso aunque sea un pobre, materialmente hablando, no reconoce que Dios es el propietario. Eso por un lado. Y el rico tampoco lo reconoce y le roba al pobre. O le roba, o digamos, acumula la cuota del pobre y crea sistemas de explotación social que en lugar de equilibrar la situación, estrangula al pobre. Entonces eso hace que haya un desequilibrio y que haya pobreza en el mundo. Si los líderes siguieran ese principio de Ishavasya
y educaran a la gente a seguirlo, eso podría erradicar la pobreza. Así que erradicación de la pobreza. ¿En qué otros foros se podría utilizar este verso para presentar el mensaje védico o el mensaje de Krishna? Bien, buen uso del... El primero es el que dijimos antes, erradicación de la pobreza. Buen uso del tiempo y de la energía humana. Se pierden muchos recursos y mucha energía fabricando cosas inútiles para un entretenimiento superficial basado en el mundo de Maya. Para eliminar la contaminación, la polución la contaminación atmosférica de los ríos, de los mares. En lugar de ser explotadores de la naturaleza, seamos cuidadores. Cambia completamente la perspectiva. Incluso en las escuelas y universidades se habla de la explotación agrícola, explotación ganadera, explotación apícola. Ya el término lo dice todo, que estamos ilegítimamente sacándole más de lo que corresponde o haciéndolo de una forma que no es propia. Pero si hablamos del cuidado, el cuidado de las tierras, el cuidado de las vacas, el cuidado de los bosques, cambia completamente, es una perspectiva diferente. O sea, eliminar la contaminación, aquí podemos poner igual / ecología, en foros ecológicos se podría utilizar este principio de Ishavasya para educar a las personas. Evidentemente luego tenemos que ponerlo en la práctica. No basta con hablarlo filosóficamente, sino que luego hay que, como dicen en inglés, walk over talk. Caminar aquello que estamos hablando. ¿Qué más se os ocurre? Para acabar con los mataderos. Sí, para parar la matanza de animales, la matanza innecesaria de animales en los mataderos. Muy bien. Muy importante. De hecho, decía también Leo Tolstoy, el escritor ruso, dijo sabiamente, quizás había leído algo de los Vedas, que mientras haya mataderos, habrá guerras en el mundo. Porque esa matanza ilegítima de animales produce un karma tan fuerte que las guerras y las epidemias serán inevitables si maltratamos innecesariamente a otros seres vivos. Ajá, muy bien. Sí, o sea, en el lenguaje, recursos humanos, se ve a las personas como objetos. En lugar de cuidar y de amar a las personas, amamos a los objetos inertes, muertos, el dinero, el papel, la riqueza material, y utilizamos a las personas. En lugar de utilizar los objetos inertes y amar a las personas. Así de tergiversadas se han puesto las cosas debido a la falta de conciencia de este principio de Ishavasya. Bien, vemos en muchos ámbitos de la vida se puede utilizar este principio de Ishavasya, también en las relaciones personales. Muchas veces tenemos conflictos en la familia, por ejemplo, incluso uno de los problemas que hay en las parejas. Muchos de los problemas son porque por el sentido de propiedad ilegítimo de uno sobre el otro. La persona piensa que es mi pareja, es mía, es mío. Ese sentido ilegítimo hace que haya problemas de relaciones personales. Si sabemos que Dios es el propietario y nosotros simplemente estamos utilizando los regalos de Dios y somos agradecidos a lo que recibimos, la actitud cambia y naturalmente eso puede ayudar a mejorar las relaciones humanas.
en la familia, en la sociedad, en el vecindario, en el mundo, etc. Bien, muy bien. Sí, la mente que busca la complacencia en el plano material normalmente está agitada y la persona no experimenta paz debido a esa agitación de la mente. Cuando la persona recuerda e integra el principio de Ishavasya en su vida, naturalmente se vuelve tranquila, se vuelve pacífica, porque sabe que Dios es el propietario y me va a dar lo que yo necesito, porque la cuota está asignada para todos, y como dice otro de los Upanishads, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kaman, que significa que hay muchos seres eternos conscientes. Entre todos los seres eternos y conscientes hay uno, Eka en sánscrito, uno que está suministrando a los muchos. Y de hecho está suministrando alimentos, por ejemplo, incluso a los elefantes y a las fieras salvajes de la selva. Krishna, a través de la naturaleza, suministra. El elefante come mucho más que un humano y le da de comer. Por eso Jesucristo, cuando envió a predicar a sus discípulos, les dijo: no os preocupéis de lo que tendréis que comer o cómo os vais a vestir. ¿No viste el Señor a los lirios del campo, a las flores, las viste tan hermosamente? ¿No les da de comer a los pájaros? También a los elefantes les da de comer y comen mucho más. Así que cuando una persona recuerda el principio de Ishavasya, su mente se calma y puede tener paz y confianza. Confianza de que no se va a quedar tirada en la vida, ni siquiera en medio de las mayores dificultades. Por supuesto, la vida material es un lugar de sufrimientos y Krishna no nos llama a engaño. En el Bhagavad Gita dice que el mundo material es el lugar de los sufrimientos y no nos debe sorprender si pasamos por condiciones difíciles, porque es como si vas al Polo Norte, pues va a hacer frío, ¿no? No es que porque seas un iluminado, pues que no vas a sentir el frío en el Polo Norte. Si vas, el cuerpo va a sentir el frío. Puede que por la iluminación espiritual te afecte menos, pero tendrás que ponerte abrigo. Lo mismo, si vivimos en el mundo material en la era de Kali, pues vamos a experimentar los sufrimientos de la era de Kali. Pero con la conciencia de Ishavasya, la perspectiva es muy diferente. Es una perspectiva que hace que no nos afecte o que nos afecte mucho menos. A ver, 2 o 3 preguntas sobre lo que hemos expuesto, leído y comentado juntos. Está claro el principio de Ishavasya como lo que es y los efectos que produce y cómo se puede utilizar en nuestra vida espiritual personal y también para compartir con otras personas. Sí, ciertamente. Ciertamente, o sea, por ejemplo, se habla de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, desde que se fundaron, después de la Segunda Guerra Mundial, han ido aumentando el número de banderas. Hay más banderas ahora que antes, lo cual significa que de unidas nada. Hay más desunión, ¿o no? O sea, y no hay unión, hay un pulso. Teóricamente sí, pero no hay una unión real. Y cuando se habla, que yo no he entrado muy a fondo, pero bueno, lo que hemos leído que se hablan de un nuevo orden mundial, etcétera, no es un orden mundial divino, es un orden mundial basado
en los principios de la explotación, y no es que los ricos van a hacerlo todo más equilibrado, se van a bajar del pedestal y van a ser generosos. No, no es eso. No sé de qué vayan por ahí los tiros. Entonces, si se hablara de un nuevo orden mundial que fuera nuevo de verdad, pero la realidad es que, me refiero espiritualmente hablando, un verdadero cambio, un cambio de conciencia en las personas, un cambio en la forma de utilizar, de cuidar de la naturaleza, de cuidar de las personas, de compartir. Otro gallo cantaría, pero que nos hablen de un nuevo orden mundial y una nueva normalidad que lo que hace es oprimir más a las personas, por favor, que no todos nos quieren vender, es una moto rota. Más de lo mismo, pero más de lo mismo a peor, no más de lo mismo a mejor. ¿Me explico? ¿Tiene sentido lo que digo? No quiero entrar demasiado en los temas geopolíticos, hay muchas teorías, y tampoco se sabe exactamente en qué punto estamos, pero sí es cierto que muchas veces se ha hablado de un gobierno mundial, pero si el gobierno mundial no es divino, no va a ser para mejor, va a ser para peor. Tienen que ser personas que tengan conciencia y que realmente transformen la sociedad, y el principio de Shabasya, ciertamente, podría hacer un cambio geopolítico total, para bien. Pero lo primero hay que ir a la base. La raíz es espiritual, la raíz no es material. Si se habla de igualdad, se trata de establecer, por ejemplo, aquí se tiene el Ministerio de Igualdad. Y no digo que el Ministerio de Igualdad no tenga sus cosas útiles. Pero se habla de un Ministerio de Igualdad en base a diferencias que hay en la naturaleza. O sea, la mujer puede dar a luz, el hombre no puede dar a luz. ¿Dónde está la igualdad? Biológicamente somos diferentes. Incluso a nivel de percepciones, desde el punto de vista psicológico, hay diferencias. No hablamos ni de peor ni de mejor, hay diferencias. Ahora bien, la igualdad se establece en base al principio espiritual de que todos, hombres, animales, bueno, hombres me refiero, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, animales, plantas, todos somos seres espirituales eternos. Ahí está la igualdad, en el plano espiritual, pero en el plano material, ¿dónde está la igualdad? Es el mundo de la diferencia, el mundo de la singularidad. Y las igualdades están desde el plano espiritual. Desde el plano espiritual puede proyectarse al plano intelectual, mental, en un plano más sutil, y luego al plano de la vida física, social, personal, etc. Así que ciertamente el principio de Shabasya podría provocar un cambio fantástico en el mundo si los líderes, tanto sociales, políticos, ideológicos, adoptaran este principio y educaran a las personas en base a ese principio. ¿Verdad? ¿Es así o no? ¿Qué pensáis? Para que se cumpla eso, tenía que volver a nacer, ¿no? Realmente, yo pienso. Sí, puede tomar varias vidas. Y bueno, para nosotros somos una pequeña, humilde comunidad aquí en mitad de la Alcarria, y la caridad empieza en casa, que veamos, que apliquemos este principio, y bueno, se trata de eso, esta comunidad se trata en cultivar este principio de Shabasya. Y lo hacemos estudiando las enseñanzas de Krishna, las enseñanzas de los Upanishads, etc.
Bien, vamos a parar aquí para los que queráis ir al templo al Arctic y otros que tengan otros deberes. Y continuamos pasado mañana. Hoy es martes, ¿verdad? Sí, martes. Pasado mañana, jueves, continuamos con los versos 2 y 3, que es una continuación de la explicación del principio de Ishavasya. Nos explica los resultados de seguirlo y de no seguirlo. Muchas gracias, Hare Krishna. Toda gloria a Srila Prabhupada. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.